Hola familia, yo soy Ulises Carvajal, Yo soy Karen Hernández y estás escuchando Ecos de la Ciencia. Ajá. cuando, por ejemplo, o los videos de TikTok que luego los papás es como que hacen un estruendo súper fuerte y empiezan, ay, hijo, no", o sea, como que luego se preocupan por el niño y a lo mejor el niño, o sea, nada más lo hacen por bromear y al niño Ah, no le sí. pegaron ni le pasó nada e Y chilla, inmediatamente, ¿no? Cuando te caes tú, ¿no? En un lugar público que de la pena te paras luego ay, sí que soy. ni te duele nada. Deja ¿Qué es esto? tú el moretonzote. O sea, Ajá. no sé si a ti te llegó a pasar, pero yo sí estuve bien cerca de descalabrarme múltiples veces en las cortezas Ah, bueno. somatosensitivas, en la núcleo talámico, Los glúteos. los glúteos sientes el dolor, pero no los procesos ahí. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que tengo mucha emoción de escuchar, porque ya lo llevamos planeando desde hace mucho. Y sí, hablamos del dolor, ¿no? Esta manera que para mí es una forma natural, una forma de percibir sensorialmente heridas, raspones, manchones, golpes, a lo que le llamamos como tal dolor. Pues durante cientos de años, al inicio de nuestra historia y al inicio de la historia de la humanidad, los humanos fuimos incapaces de pensar en el dolor. Y si bien lo pensábamos, le dábamos explicaciones sobrenaturales como era de costumbre. Pero fue a partir de los presocráticos como Corpus o también Hipócrates que empezaron a sumar el conocimiento, principalmente médico, ¿no? Y fue cuando comenzamos a aprender del dolor y que era una reacción directa del organismo a un daño en alguna parte de nuestro cuerpo. Pero hoy vamos todavía a adentrarnos más y para eso Karencita, claro que sí, ¿quién más? Pues nos va a estar platicando un poco de esto. Oli. ¿Cómo estás? Bien, bien, contenta, emocionada, que, ay, no sé, siento que de repente hablo de cosas muy extrañas, pero pues bueno, eso es lo que hay, ¿no? Es lo que nos interesa, porque muy en serio puedo decir que esta clase de preguntas son las que me hicieron identificar qué era lo que yo quería realmente estudiar y entender, porque digo, no tengo la experiencia estudiando medicina, ¿no? Estaría muy padre intentarlo, pero como toda esta parte fisiológica de qué es lo que hace, qué es lo que sucede en nuestro cuerpo para que logren funcionar las cosas como funcionan. Por ejemplo, cómo es que nosotros entendemos los sonidos, cómo los percibimos, cómo nuestro cerebro los traduce, cómo nosotros percibimos cualquier tipo de sensación, o sea, cómo es que funciona nuestro cuerpo, es algo que me fascina y me vuelve loca. Y una de estas es justamente esa pregunta, ¿no? Yo creo que absolutamente a todos nos ha sucedido que vas levantándote de tu cama, despertando muy a gusto, muy contento de vivir otro día, o bueno, chance, ¿no? Esperemos que sí. Esperemos que Esa es sí. la idea, esperemos que sí. Vas caminando súper tranquilamente y de repente ya te golpeaste el dedo chiquito del pie con el pie de la No. cama o con la esquina de un mueble, etcétera. Y es un dolor tan agudo y tan intenso y tan que sientes que te quieren arrancar, bueno, o sea, como que te dan ganas de arrancarte la pierna o algo. Y Sí en fui. verdad es, o sea, bueno, ya después de que te sucede eso y llegas a superar ese dolor y las ganas de perder la pierna por haberte pegado con un mueble en el dedo chiquito, esa clase de preguntas a mí se me, o sea, a lo mejor uno podría pensar que la Karen chiquita estaba loca y probablemente la grande también, pero Sí, sí realmente yo me eres. llegaba a preguntar por qué o qué era lo que sucedía en nuestro cuerpo que hacía que nos doliera algo. Y por ejemplo, también entra esa parte de los fármacos, ¿no? Por ejemplo, no sé, tengo cólicos por de cuestiones femeninas o bueno, por esta cuestión de la menstruación, no me duele la cabeza, lo que sea. Y para todos estos dolores, o también el dolor de garganta, el que sea, para cualquiera de ellos te mandan paracetamol o acetomifén, como le digan. Y es como, a ver, El a famoso veces, paracetamol. exacto, a veces me duele el estómago, a veces me duele la cabeza, a veces me duele todo el cuerpo. ¿Cómo A es veces que me el duele el ojo. paracetamol? Exacto, ¿cómo? Bueno, ahí ya es otra cuestión. Pero, ¿cómo es que el paracetamol se da cuenta? O sea, yo, pues esa clase de preguntas me las hacía de chiquita y era como de, ¿cómo se da cuenta el paracetamol que me está doliendo aquí?
O sea, yo me doy cuenta porque me sobo, ¿no? O sea, como, ay, me duele ahí. Y también, ¿por qué nos sobamos, no? Que es una reacción tan Sí, natural. Y vamos a platicar un poco de eso. no inventes, Pero qué emoción. esa parte de decir cómo el paracetamol hizo que me dejara de doler exactamente ahí, pero también puede hacer que me deje de doler la cabeza, también puede ser hacer que me deje de doler el pie o lo que sea. Entonces, esa clase de preguntas me llevan a hablar de esta clase de temas tan extraños como es qué sucede en nuestro cuerpo cuando sentimos dolor. Uy, 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 qué emoción por dos, por tres, por cuatro y por mil. Pero antes de entrar como tal de lleno, en la introducción yo di un poco de mi definición, ¿no? Ujú. Pero en sí, ¿qué es el dolor? Si es que puedes darnos una definición más de la literatura o un poco más simple que Ajá. podamos entender. Pues lo más simple, y no lo pude haber dicho mejor que tú, que es justamente esta sensación, ¿no? De cierta manera un tanto desagradable que llegamos a sentir cuando nuestro cuerpo es dañado. Este en sí está definido como una experiencia sensitiva y también emocional que es desagradable. O sea, no sé a ti, también podemos hablar Bueno, un poco a acerca veces de no, eso. ¿no? A veces Te quiero puede hacer esa llegar a pregunta. no ser desagradable. Y también vamos a platicar un poco de eso. Pero en este caso, que sí es desagradable, que es algo que no nos gusta sentir, como cuando te pegas en el dedo chiquito del pie, esta va a ser asociada a una lesión real o potencial. Cuando, no sé, por ejemplo, potencial en el sentido de que ya te tropezaste y te raspaste la rodilla o algo, y a lo mejor no se te rompió el pantalón siquiera, pero potencialmente sí te pudiste haber lastimado más fuerte. Entonces, es todo este proceso fisiológico, también lleva un componente social y psicológico que sentimos cuando estamos en peligro o cuando nuestro cuerpo se ve dañado o nuestra integridad. Este tiene chorrocientas mil millones de clasificaciones y las más generales son entre agudo y crónico. El agudo, que es este que nosotros sentimos, el gran ejemplo, el que vamos a estar citando a cada rato, cuando nos pegamos en el dedo chiquito del pie, cuando nosotros, no sé, que de repente ya te dio tu compa un coco o algo por el O me estilo. raspé. Exacto, también cuando te raspas. Y también está el crónico, que es un dolor bastante asociado hacia las enfermedades de tipo inflamatorio, por ejemplo, la artritis reumatoide, o algunas enfermedades crónicas que evidentemente están acompañadas por un estado de inflamación en algunas ocasiones y estas van a generar dolor. Este no va a ser tan intenso, o puede que sí, como el agudo, pero también es parte de. Y evidentemente también se puede clasificar entre, por ejemplo, cuando vas al médico y te dicen, oye, pero del 1 al 10, ¿cuánto te duele? Es decir, donde el 1 es como, ah, ok, lo puedo aguantar, todavía no hay problema, o de plano ya alguien, o sea, es como de Diosito, elimíname ya porque no me estás iluminando, de que ya no soportas el dolor. Y también en cuanto a la clasificación, una de ellas es sobre si te deja hacer tus actividades o no te deja hacer tus actividades parcialmente, o de plano ya estás en modo planta, de que ya ni siquiera te Modo puedes horrible. levantar de tan fuerte que es el dolor. Y dependiendo de este grado, también es que se les va a dar un tratamiento farmacológico. Incluso llegan a haber casos, he escuchado por ahí en las noticias o luego en blogs o en el Ujú. mismo Face, ¿no? Que se llegan a desmayar de dolor. Dicen, ya no Sí, aguanto, ¡pum! Se desploman. Ese sería un justo, 11, justo, ¿no? probablemente. Ah, y bueno, eh, me imagino que te iba a hacer la pregunta, ¿no? ¿Y qué? ¿Cuál es el órgano que bueno, creo que todos nos imaginamos que cuando hablamos Ujú. de sensaciones estamos hablando del poderosísimo cerebro humano? O este meme, ¿no? De que el cerebro es el único órgano que se dio nombre a sí mismo. Eso me parece bastante gracioso. Y mentira no Porque, es. ajá, efectivamente, efectivamente, no es como que llegara, no sé, un delfín y nos dijera, "Ah, esa cosa se llama cerebro", o sea, no, realmente nosotros decidimos ponerle, Un delfín. el cerebro mismo escogió su nombre. Justo. ¿Y cuál es el papel? Que claramente es el papelazo que hace, pero me Sí, sí, gustaría sí. saber muy bien cómo funciona, porque he Ujú, llegado a ver incluso documentales o infografías, ¿no? Que dicen, no, ujú, que la parte, no tengo mucho conocimiento sobre esto, perdón ujú, si digo un nombre erróneo, no sé, creo que se llama corteza, ¿no? La corteza ujú. frontal es la de los sentimientos tristes, tal, ¿no? Estas partes, ¿no? Sí, ¿Cómo, sí, cómo funciona? ¿Cuál es el sí. papel que hace el cerebro? Pues es algo fascinante
porque realmente el cerebro no es como que sienta dolor. O sea, por ejemplo, cuando te duele la cabeza y uno dice, es que me duele el cerebro, realmente tu cerebro no puede sentir dolor. En realidad, él es el que coordina toda la orquesta de qué es lo que sucede y cómo reacciona el cuerpo cuando tú lo sientes. ¿Cómo sientes el dolor? A través de unos receptores conocidos como nocioceptores, o sea, que reciben lo nocivo, que también ahorita vamos a hablar un poquito de ellos, pero en Ujú. sí el cerebro es la matriz. Aquí voy con la matriz, que estas señales de daño, bueno, sí, de cierta manera patológicas, del cuerpo, las va a procesar el cerebro, principalmente en la corteza insular, en la corteza cingulada anterior, o sea, no andabas tan perdido, en las cortezas Ah, bueno. somatosensitivas, en los en la núcleos talámicos, Los glúteos. los glúteos sientes el dolor, pero no los procesas ahí, en las áreas corticales prefrontales y la amígdala. Y como podrás ver, son La amígdala. muchísimas estructuras que están relacionadas entre sí y que se encargan de toda esta parte de procesar este mensaje del dolor, pero no es como que, pues primero va la corteza y luego va esto, y luego va, o sea, no, el dolor es en cuestión de segundos, por ejemplo, el dolor agudo principalmente, bueno, no, Sí. también el crónico, o sea, el dolor en sí Ajá. se detecta supremamente rápido y todas están involucradas al mismo tiempo. Y principalmente la que nos lleva a qué tanto puede doler algo es la amígdala, porque para todo esto también cabe destacar que el dolor es una experiencia muy subjetiva. Es decir, si yo te pellizco a ti y me pellizco a mí, va a haber una enorme diferencia en el qué tanto te duele a ti y qué Claro, tanto me ¿no? duele a mí. Hablamos O del sea, umbral del dolor también, ¿no? exactamente. Y por ejemplo, esta cuestión, ¿no? De que las mujeres tenemos un umbral del dolor mayor que el de los hombres. Ok. Y hablas de que esta es la matriz, Ujú. pero ¿cuáles son los receptores? O sea, ¿cómo es que es detectado? ¿Quién son los que dicen, ay, ya se machucó el dedo chiquito del pie? Imagino que pueden ser neuronas, ¿no? Pero Ujú. también hablaste hace rato de los, mm, no sé, algo de receptores, ¿no? Ajá, Tiene que ver por algo por ahí, más o menos. más o menos. Porque efectivamente es como el cerebro se encarga de procesar todo y de entender, esto duele, esto hace daño, esto pone en peligro a este individuo que nos porta, a veces de adorno, pero esto nos pone en peligro, entonces es como, ok, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Es como que el centro del control, vaya. Pero efectivamente, ese centro de control necesita que alguien más haga ese trabajo de decir, oye, esto te hace daño, o esto no, o esto sí, y así. Y diferenciar esta clase de estímulos. Y efectivamente son los nociceptores. Estos se van a encargar de detectar y responder ante estos estímulos nocivos. De hecho, por eso se le tiene este prefijo de noci, por nocivo. Y estos Ok. van a estar específicamente situados al final de neuronas sensoriales, porque para todo esto hay tipos de neuronas en las cuales podríamos hacer otro capítulo, otro Sí episodio. quiero. Y estos específicamente, y lo que los hace especiales de otro tipo de receptores, bueno, de hecho todos los receptores son especiales por algo, porque tienen cierta especificidad hacia ciertas cosas o moléculas. En este caso, los nociceptores van a ser activados fuerte y específicamente por las prostaglandinas, por citoquinas, que en este caso, estas últimas, las citoquinas, son proteínas que van a regular la función celular. Estas pueden ser sintetizadas por una gran diversidad de otras células, como los linfocitos, los macrófagos y algunos otros. También van a poder ser activados por la bradicitina, que es un péptido vasodilatador que va a ser liberado por otra célula, que son los mastocitos, Ajá. el ATP, entre Ah, eso algunas sí los otras topo. sustancias. Estas sustancias específicamente son asociadas con daño celular, bueno, principalmente el ATP, porque como si no lo sabemos o si sabemos, Ajá. el ATP es esta molécula tan preciosa y tan preciada por las células, porque es el dinerito, es la molécula de El intercambio, billullo. la energía, es lo mero mero que nos truje. Y no es normal, o sea, no es normal que el ATP ande como así porque sí, por cualquier lado, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando tú vas caminando por Ajá. la calle y te encuentras un billete de 200 como, Ah, ¿vio? mira. O sea, nosotros sí es como una experiencia como de, wow, súper agradecida, ¿no? Pero pobre del individual que se le perdieron esos 200 pesos. Ah, bueno, eso sí. Sí fui Entonces, el en este caso, individuo. sí,
Afortunadamente yo no, me ha tocado hacer el afortunado que se me encuentra, pero bueno, el punto está en que el ATP no es como supernatural que esté por ahí regado en medio intercelular. Tiene que estar casi siempre adentro de la célula, o más bien siempre dentro de la célula. Entonces, que de repente el cuerpo detecte que hay ATP fuera, el ATP en sí va a estar asociado, o bueno, va a poder interactuar con estos receptores, los nociceptores, y va a activar a la respuesta de, oye, algo está pasando. Y en este caso, esta va a ser detectada por las vías descendente y ascendente del sistema nervioso. Estas vías están formadas por muchas fibras nerviosas y estas fibras nerviosas evidentemente también están formadas por neuronas. Entonces, lo que ocurre en estas neuronas cuando hay dolor, se le divide normalmente en 4 pasos, por decir de alguna manera, que son la transducción, la transmisión, la modulación y la percepción. Suena como muy largo, Ah, y perros pero en nombresazos. realidad es como, o sea, cuestión de segundos, te digo, ¿qué tan rápido Sí. sientes las ganas de arrancarte una pierna cuando te pegas en el dedo chiquito del pie? A ver, déjame pego. Ah, no, mejor No, después. mejor no. Entonces, los nociceptores se encargan principalmente de la transducción. En este caso, estos estímulos nocivos, como son el ATP, la bradycinina y las moléculas mencionadas anteriormente, van a ser convertidas a través de ellos en actividad eléctrica. Es decir, va a haber un Un potencial de chispazo. acción, Ajá. ándale, algo así, se le denomina potencial de acción en Ajá. el cual va a cambiar este voltaje entre las neuronas, pero sí podríamos decir que es un chispazo, porque pues, cuando te dan toques, ¿no? Ay, se me Es algo, chispó. Ajá. Bueno, ese es otro tipo de es chispas. una buena analogía para Ajá. explicarlo, porque sí es como cuando te conectas a estas cosas que somos tan dados los mexicanos a hacer, que te conectas a, A las cajas de toques, ¿no? Como ándale, unos se me fue el tubitos, nombre, así. Unos palos de exacto, metal. que empiezas a jugar con eso, es como de repente sientes el toque. Ajá. Entonces es algo parecido a lo que sucede. Y justamente pensando en que esta caja de toques es la cosa que te pone, o sea, esta cuestión asociada al daño en tu cuerpo, y tú eres una neurona, entonces te conectas así como con todos tus compas, que tus compas son otras neuronas, entonces todos al estar en conectados va a ir pasando esta corriente eléctrica, que es justamente esa actividad eléctrica que se transformó a partir de algo que se asoció al daño en el cuerpo. Después Ok. de ello, específicamente en la neurona, lo que va a suceder es que va a llegar este impulso nervioso de dolor, o sea, este chispazo, Ajá. y va Sí. a provocar la entrada de sodio a la molécula. Después de esto, este sodio hace que se vayan a abrir los canales de calcio y entre el calcio, perdón, que va a ser esencial para la liberación del glutamato. El glutamato es un neurotransmisor que en este caso pues, está muy asociado a la respuesta al dolor. Y Ajá. después de que se libera este glutamato, este va a activar a los receptores, a sus receptores de la siguiente neurona, o sea, como en tu compa, por decirlo Como de alguna decir, manera, como le tocaras el hombro. en Oye, esta bro. analogía, ajá, algo así. Ah, En este caso, los receptores son en el, NMDA y AMPA, y en ok. él, AMPA me cuando, gusta. sí, en este receptor, bueno, en estos receptores, una vez que son abiertos, va a entrar sodio a esa neurona y también va a entrar calcio en esta segunda neurona. En esta, él va a repetir el proceso. El potencial de membrana va a llegar a un umbral, es decir, va a sentir este chispazo y va a provocar una despolarización. Es decir, que como que sube este switch entre neuronas, por decirlo de alguna Ajá. Sube manera. y baja y es como un circuito, ¿no? Básicamente, ¿no? Exactamente. Básicamente, regresando al ejemplo de cuando te pones en la máquina de toques, es como primero la sientes tú y enseguida, o sea, ahorita lo narré como lento, ¿no? Pero es como de, entra el sodio, hace que entre calcio, se libera glutamato y es como de, Entran como Flash. siguiente Imagínense al neurona y sodio como Flash. así se va todo el estímulo. En este caso, esa es la parte de la transmisión, ¿no? Entre cada una de las neuronas y esta transmisión también va a ser parte, bueno, va a ser dada entre estas fibras nerviosas principalmente en las tipo C, en las fibras nerviosas, porque para todo esto hay varios tipos de fibras, Me que son imagino las que A, sí, las ¿no? B y las C. Y Ah, tampoco son tantas. entre ellas, la A se divide entre la alfa, la beta y la A, del alfa, beta, Me gamma y retracto de delta. lo que dije. Y en estas, en cuanto a las que se van a asociar al dolor, son las alfa delta y las C, que son las que tienen, bueno, su característica es que tienen menos mielina. En este caso, tenemos esa parte de la transmisión, ¿no?
Posteriormente se va a dar la modulación. Y Ese en es el este caso, tercero, la ¿no? fibra, aquí a lo que voy con la modulación, Ajá. sí, la modulación es el tercer paso. Y en este caso no es como que tu cuerpo se vaya a quedar ahí sintiendo dolor, o sea, naturalmente se busca una respuesta de equilibrio, así de, oye, me está doliendo, ya no quiero que me duela. Entonces tu cuerpo naturalmente va a buscar una manera en la que ya no te duela. Y justamente eso es lo que me lleva a la parte y la reacción tan natural que tenemos a sobarnos. Ok. Sí, cierto, ¿verdad? Como luego, ay, me raspé. Y te sobas tu raspadita como si sirviera de algo, o si sirve de algo. Es que justamente eso es a lo que vamos, porque nosotros tenemos una respuesta, te digo, esto es un componente social, psicológico y fisiológico, evidentemente, que es el que estamos hablando principalmente ahorita. Ajá, la de la Es sobación, ¿no? exacto, es tan natural y digo, parte social y psicológica de cierta manera, porque pues es como, lo primero que quieres cuando te llega a suceder algo es como, quiero que mi mamá me sube y me diga sana, sana, colita de rana o algo por el estilo. Ay, sí, Y de cuando duele cierta la manera, espalda. exacto, y de cierta manera sí te ayuda, o sea, esa parte como psicológica y social, por decirlo de alguna manera. Pero también esto tiene un fundamento fisiológico, porque estas fibras nerviosas que estaba comentando anteriormente tienen diferentes funciones. No es como que todas se encarguen de decir, ay, es que duele, o sea, no todas se encargan de avisar que te está doliendo algo. Las fibras A tipo alfa tienen funciones motoras, las tipo beta son sensitivas musculares, las gamma también son asociadas con musculares y las deltas son las que se encargan principalmente del dolor. Esta respuesta tan natural que tenemos a sobarnos sí tiene un fundamento fisiológico, porque las fibras nerviosas en sí no es como que todas se encarguen de decir, oye, esto duele, o sea, no, todas tienen diferentes funciones. Y como tal es el caso de la tipo C y las alfa A delta, se encargan de transmitir el dolor, también van a estar las fibras beta. Estas tienen una función sensitiva, es decir, cuando tú te acaricias, te haces la sobación, las fibras que se encargan de transmitir ese estímulo son las fibras beta. ¿Y qué es lo que va a suceder? Estas fibras, las tipo C y las tipo A delta, son las que tienen menos mielina. De cierta manera, se podría decir que son las que tardan más en enviar el mensaje, entre comillas, porque aún así es como que el dolor te llega súper rapidísimo. Ajá. Entonces, las fibras beta, al tener una mayor cantidad de mielina, van a poder, como lo explico, como empalmar esa sensación. Es decir, se podría decir que son como más potentes, más fuertes, no sé cómo explicarlo, pero van a ser capaces de inhibir la transmisión que están teniendo las otras fibras que se encargan de transmitir el dolor. Entonces, de cierta manera, no sé si sea por evolución, naturaleza misma, nosotros buscamos sobarnos buscando hacer eso. Buscar esa sensación que se transmita en las que tienen más mielina. Exactamente. Ok. O sea, sí, sí tiene un fundamento fisiológico el hecho de que tu mamá siempre te quiera estar sobando. Órale, y te iba a, me iba a surgir, me surgió más que nada una pregunta, pero creo que falta mencionar el cuarto paso, ¿no? Ajá, que es la parte de la percepción, que Va, esta va, es va. donde ya es Ahorita como te de, pregunto el otro. en todos los seres humanos va a ocurrir esta parte, transducción, transmisión, modulación y posteriormente la percepción. Pero ya la percepción es la que puede llegar a variar entre un individuo y otro, ya que es principalmente esta interacción psicológica del individuo en sí. O sea, de que no es lo mismo lo que tú sientes a lo que yo siento, a lo que siente alguien que nos está escuchando, a lo que siente whatever, cualquier otro tipo de individuo. Y esa es esa parte del cómo te creciste, cómo te criaste. Algunas personas son más sensibles naturalmente al dolor que otras. Y, por ejemplo, llega a suceder en algunas ocasiones que no, ¿cómo le explico? Que, por ejemplo, no sé si has tenido la experiencia, bueno, sí, ya, sí la has tenido, con los No, no niños sé. chiquitos. Ajá. Cuando, por ejemplo, o los videos de TikTok, que luego los papás es como que hacen un estruendo súper fuerte y empiezan, ay, hijo, o sea, como que luego se preocupan por el niño y a lo mejor el niño, o sea, nada más lo hacen por bromear y al niño Ah, no le sí. pegaron ni le pasó nada e Y chilla, ¿no? inmediatamente empieza a llorar como si le estuviera pasando no sé qué cosa. No hagan eso con los niños, por No, favor. luego es como con mi hermana que está chiquita, bueno, ella no está tan chiquita, pero cuando estaba Ujú. pequeña como de, se cayó, no la vean, no la vean, no la vean, y ya se paraba y no hacía Sí, nada.
Justo. Yo también he hecho eso muchísimas veces, pero igual es como esa reacción de los adultos de que un niño se cae y a lo mejor y ni siquiera una pelucita levantó o lo que sea, pero empiezan, no, 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 es que el niño, y, o sea, como que empiezan a exacerbar en su reacción y el niño Sí, evidentemente se comienza a preocupar, así como de, ay, pues, ¿qué pasó? ¿No? O sea, se la cree. ellos naturalmente, exacto, se le empiezan a creer en lo que hicieron sus papás y en realidad no les sucedió nada, pero es esa parte, ¿no? De la percepción, del decir, o sea, ahora sí que se volaron los otros tres pasos anteriores y se fueron directamente así de qué está pasando, porque mis papás están teniendo esta reacción. Entonces la percepción es más como Órale. individual. Y me imagino que también aquí tiene que ver con la parte de cuando te caes tú, ¿no? En un lugar público que de la pena te paras luego Ay, sí, que soy. ni te duele nada. Sí tiene que ver con Sí, la percepción. justamente. Sí, 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 porque es esa parte, te digo, ese componente social también al que creciste, ¿no? Si eres una persona como yo que tiende mucho a reírse de la desgracia ajena, es decir, cuando se cae alguien y te empieza a Si reír eres. demasiado, pues ese alguien que se cayó es como de, quiero evitar a toda costa que alguien se ría o que así como disimula, tú finge demencia, haz de cuenta que nada pasó, y es algo social, es algo psicológico. Y mira, ahora sí te voy a hacer la pregunta de hace ratito que se me ocurrió. Ajá. Cuando hablabas de la sobación, por lo regular yo relaciono mucho de la sobación con un dolor que tiene que ver con alguna inflamación. Ujú, También he escuchado que las inflamaciones se deben a infecciones bacterianas y demás, pero claro que se produce por dolor, ¿no? O tiene que ver, ujú, pues, con todo esto que estamos hablando, porque mi mamá dice, ay, te pegaste cuando era chiquito, ¿no? Tenía un moretonzote ujú, y ya me sobaba y el moretón bajaba. Pero ajá. ¿por qué se inflama la piel? ¿O qué Deja es esto? tú el moretonzote. O sea, Ajá. no sé si a ti te llegó a pasar, pero yo sí estuve bien cerca de descalabrarme múltiples veces. Ay, sí, sí me Y, pasó. o sea, de que ya te metiste tanto fregadazo. Perdón, yo iba a decir una de mis acostumbradas eh, vocablos. Palabras Sí, claro, por supuesto, mexicanas. finísimos. Pero bueno, o sea, de que te metes tanto trancazo y ya sientes que se te va a salir el cerebro o algo por decirlo, y tremendo chichón que parece que te va a salir Ay, ahí no sé qué cosa, o sea, de que sí me ya, pasó, me tuvieron que sí, 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 coser. sí pasa. Entonces, o sea, toda esa parte de la inflamación hace que hablemos un poquito, porque hablar de la respuesta inflamatoria es un monstruo, es algo fascinante, Para pero otro si es un episodio. monstruo, también podemos dejarlo para otro episodio para Sí. no quemar todos los temas. Pero justamente esta inflamación, como bien comentas, puede estar asociada con enfermedades, con golpes, con bastantes cosas, y tiene como propósito, porque tiene un propósito en nuestro cuerpo, que es hacer que todo este daño se centre en el lugar específico donde sucedió. Es decir, si tú llegas con, vamos a citar de nuevo este ejemplo de que te pegaste en el dedo chiquito del pie, lo que va a suceder no es como que de repente, ay, ya se te inflamó el brazo, ¿no? O algo por el estilo, o bueno, no debería de suceder. Que tengas un dolor localizado es lo que hace la respuesta inflamatoria, que se encierre, por decir de alguna manera, este agente causal o este daño se quede en un área específica y no llegue a dañar al resto del sistema. Ok. Y en este caso, además de sí, inflamar es como de, ah, ok, sí, ya lo aislaste, pero ¿y ahora qué? En este caso, también se busca que se reparen los tejidos dañados o las células dañadas, es decir, como Ajá. recoger todo el desmadre, reemplazar a las células, etcétera. Ok. ¿Y esto cómo se hace o qué? Sí, sí, sí. Justamente esta respuesta inflamatoria es activada por diversas moléculas como son el ácido araquidónico, la bradiquinina, la histamina, la prostaglandina y algo conocido como la Alas. sustancia P. Todos Sí, los que no, o sea, terminan. Nomás lo único que te escuché todo fue habido y ácido terminado en ina. arañidónico. ¿Tiene que ver con arañas? Araquidónico. Ah, nomás fue lo único que escuché y cosas que terminan en ina. Y la piscina te faltó con John Cena. Bueno, bueno. Ah, ¿cómo? ¿Ácido qué? Araquidónico. Ok. Este es un elemento, bueno, no, es uno de sus precursores, es un elemento que está, como, bueno, que forma parte de la membrana celular. Y en este caso, este va a ser generado cuando hay una activación de la respuesta inmune, o bueno, más bien el sistema inmune. Como que se van a ir modulando de cierta manera. Es decir, nosotros naturalmente vamos a tener fosfolípidos en la membrana celular, además de citoquinas y fosfolipasa.
A esto lo que va a suceder es que cuando tu célula se ve dañada, la membrana celular se va a romper y va a liberar todo lo habido y por haber dentro de la célula y también en esta membrana. Y en este caso, lo que va a suceder es que las citoquinas, que son liberadas asociadas al dolor y, bueno, al daño también, y la fosfolipasa, que también se va a tener presente, van a asociarse. Y lo que va a suceder es que van a generar lo que es conocido como el ácido araquidónico. Oh, es como una Este, fusión, ¿no? Como Goku y ándale, Vegeta. algo así. Bueno, no en Y en sentido este estricto, caso, pero sí. más o Ajá. menos. Pero este ácido araquidónico es un precursor para otras sustancias que también son asociadas con la respuesta inflamatoria, como son el tromboxano, las prostaglandinas y los leucotrienos. Pero ¿cómo pasa de ácido araquidónico a estas cosas extrañas que acabo de mencionar? Mediante Ajá. enzimas. En este Claro. caso, los leucotrienos van a ser generados mediante la interacción entre el ácido araquidónico y la lipooxigenasa, que es una enzima. Hay hartísimos nombres. Ajá. Sí, Pero sí, sí te voy siguiendo el hilo. ok. Y en este caso, el ácido araquidónico para pasar a prostaglandinas y tromboxano se va a asociar con una enzima que se le denomina por sus siglas COX. De estas hay dos, que es tipo uno y tipo 2, Ya sí lo he pero escuchado. las Ajá. COX son ciclooxigenasas y es algo muy Hay otro interesante. O bueno, nombre no más. sé. De Ajá. repente yo me siento media loca porque se me hace como muy interesante esto, pero es parte de la diana terapéutica para algunos fármacos, ¿Qué es eso? justamente los analgésicos. O sea, como Qué tiene que eh, ver mi amiga Diana ahí? A ver. no, no, no. ¿A qué voy con esto? Tú no es como que agarres una molécula, la que sea, no sé, por ejemplo, bueno, no, el Benceno. tetrahidrocannabidiol sí está relacionado. Ándale, el benceno. No es como que tú agarres y te des una Ahí fumada de te vas a dar benceno. un nombrezote. Ajá. No es como que tú te agarres y te des una fumada de benceno para inhibir el dolor. O sea, a lo mejor funciona, pero, Ajá. pero no es específico para el dolor. Entonces, a lo que voy con diana terapéutica es como esta Ah. parte que es así de este paso, la ciclooxigenasa es muy, muy, muy importante para que nosotros tengamos esta respuesta inflamatoria, que esta respuesta inflamatoria es principalmente por las prostaglandinas. Entonces, se refiere uno en esta parte, me imagino que es de como tal farmacología o algo de eso, Ajá, a decirle Diana como a esta famosa Diana de tiro con arco, ¿no? Que es como un puntero, como un objetivo. O ok, sea, eso no lo había escuchado antes, es que pero tiene eso se llama sentido. Diana, es la Diana de Ajá, sí, donde sí, pum, sí. apuntas y apuntan al puntito, pum, y te das tus puntos, ¿no? Ujú, Como un ujú, sí, sí, objetivo. sí. Es por lo Ajá, que me dijiste, corrígeme si estoy mal. Cuando mencionas de una molécula Diana, te refieres a una molécula que tenga a otra en específica, y así es como funcionan los analgésicos. en este caso, bueno, en sí, lo que acabas de mencionar de la diana y las moléculas específicas y eso es como de en general. Y en este Ajá, caso, esa molécula diana o esa parte diana o principal para el mecanismo de acción de algunos analgésicos es la ciclooxigenasa. ok. ¿Y qué son los Entonces, analgésicos? ahí vamos apenas. Ah, ok, En perdón. este caso, las prostaglandinas están, bueno, van a provocar que la respuesta inmune, bueno, más, no, corrijo, la respuesta inflamatoria sea generalizada en el organismo. Y es lo que queremos evitar. Queremos que el dolor se quede donde está, que las prostaglandinas se queden ahí, o es más que ni siquiera las haya, pero está muy asociada con la respuesta inflamatoria y es la que produce el dolor. Principalmente las prostaglandinas D2, E2 y 1, 2, y 2, perdón. Pero esas no las vamos a tocar ahorita. No, ya no. Este, Ya son muchos bueno, nombres. sí, sí, sí. Y en este caso, te digo, las prostaglandinas son las que se encargan de producir esta respuesta clásica de la inflamación, que son cuatro características principales, que son el calor, el rubor, el tumor y el dolor. ¿A qué voy con esto? Te va a doler, te va a estar caliente, va a estar de color rojo probablemente y va a tener una especie de tumoración, no tumoración hablando de cáncer, sino como que esa Ajá. bolita, por Como ejemplo, el moratón, ¿no? el santo chipotote que se te hace por algún golpe. El chipote. Que parece que tienes un cuernito ahí de diablito. Algo así. Y a todo esto, no es como que el cuerpo es como de, ok, si ya tienes tu santo ranazo y se te hizo un chipote del tamaño del universo, te parece que vas a parir algo por ahí. Ok. No es como que se quede el cuerpo así como esperando 2000 años o como que nosotros hayamos nacido con fármacos que digas, ay, ya, con esto se me va a quitar o algo. No, o sea, el cuerpo va a tener una reacción natural para poder quitar todo eso de manera natural, vaya.
Ajá. Esto le vamos a llamar analgésicos naturales, que sí los posee el cuerpo. Ahora sí ya vas a hablar de analgésicos. ¿Qué significa la palabra analgésico? Porque, Ujú. o sea, creo que las primeras cuatro letras no dicen nada. ¿Pero qué Va- es? Vamos a la parte etimológica. No la voy a partir Ajá, como en tantas cosas, pero por ejemplo, algia es asociado a dolor. ajá. An, a eso significa que lo va a inhibir. Analgesia es como esta acción de alguna sustancia Ah, para inhibir el dolor. entonces son los Analgésicos fármacos. Ajá. son los fármacos que van a inhibir el dolor. Ok, Y y, también ajá. los vamos a tener de manera natural. Ok, a ver, cuéntanos. Me emociona. Ok, en este caso, los analgésicos que nosotros tenemos de manera natural son algunas proteínas o péptidos opioides, que también se les conoce de esa manera, de lo que se van a encargar es de inhibir toda esta señalización, este proceso de transmisión del cual estábamos hablando anteriormente, y entre estos están las endorfinas, las encefalinas, las dinoreínas, que se encargan de interactuar con otros receptores que también van a tener estas neuronas. En este caso, tenemos diferentes receptores que son los mu, los delta y los kappa. Principalmente los mu son los que nos trujen ahorita porque también son Jejeje. parte de una diana Mu. terapéutica para otro tipo de fármacos analgésicos. En este caso, estos péptidos van a inhibir al dolor, bueno, es toda esta transmisión, al unirse a estos receptores, ya que Ajá. estos están presentes en el sistema nervioso central periférico, ¿no es cierto? El sistema nervioso central y periférico, es decir, en todas estas neuronas, y lo que O van sea, a en todos hacer lados. es evitar, no precisamente en todos lados, sino en esta parte de las fibras nerviosas que se encargan de Ajá. transmitir este dolor, lo que van a hacer es que van a evitar que se dé este potencial de acción que mencionábamos anteriormente. Van a evitar que haya El procedimiento, ¿no? Que ajá, mencionabas. sí, o sea, Ok. como que sí va a estar esa transducción de paso de esta molécula asociada al daño a una señal eléctrica, Sí. pero estos péptidos opioides, al unirse a estos receptores, van a inhibir la entrada del sodio, la salida del calcio, la liberación de glutamato, etcétera. Lo que hablábamos del sodio como flash. Ok. Ajá. Ándale, eso. Entonces, ellos lo que hacen es como una especie de llavecita que va a entrar y ya no va a dejar que se abran el resto de los receptores y el resto de todo lo que conlleva esta transmisión del estímulo, va a hacer Ujú. que ya no pase. Si de aquí ya nadie va a entrar. Esta es mi casa. Sáquese. Algo por el estilo. O sea, como que cortan la señal. Por ejemplo, cuando Córtale, mi tienes chavo. algo así. Regresando al Ajá. ejemplo de los amigos que estaban agarrados con la cosa esta que te pasa los toques, si alguno de ellos se quita, Sí. nada más los primeros son así como de, se siguen dando toques, pero Ajá. los demás ya no les llega el estímulo. Si de ya llegó el analgésico natural. Algo así, porque sí, pasa naturalmente en el Ajá. cuerpo Ok. Ay, qué interesante. Y, por ejemplo, me imagino que ahorita ya nos vas a hablar un poco de los, iba a de los decir, fármacos. innaturales. Los que no son naturales, ¿no? Los fármacos. Ahí está el Sí, sí, sí. paracetamol. Sí, de hecho sí. A ver. En este caso, lo que va a suceder, bueno, nosotros tenemos dos tipos, ahorita voy a hablar principalmente de dos clasificaciones de los fármacos analgésicos. Los primeros, que son los opioides, parecidos a los péptidos de los que estábamos hablando hace ratito, las endorfinas, Ajá. todas De hecho, estas mencionaste cosas, esa palabra anteriormente. y los AINES. Ahorita vamos a hablar de los AINES. Ajá. Entonces, Órale. Ajá. los opioides son fármacos que van a tener una mayor potencia para inhibir todo este proceso y son utilizados para tratar dolores de que ya, o sea, la persona ya está muriéndose prácticamente. Van principalmente para dolores severos. Estos van a incluir tanto alcaloides naturales preparados a partir del opio, es decir, derivados del opio, y también sus derivados semisintéticos. Entre estos está principalmente la morfina, la codeína, la papaverina y la noscapina, que son sustancias similares Papaverina. al opio, son derivados del Ajá. opio. Sí. Y en este caso, como funcionan, es algo muy similar a lo que mencionábamos anteriormente de los péptidos. En este caso, lo que va a hacer es que va a activar a los receptores mu, también estos fármacos, y van a hiperpolarizar a la Mm. membrana neuronal, impidiendo
la entrada del calcio, del sodio y todo este rollo que habíamos mencionado anteriormente. Entonces, Ajá, en la neurona, la primera no va a liberar el glutamato, que es como este estímulo que va a ir prendiendo a todas las demás neuronas. Y en la ajá, segunda neurona va a haber una menor activación de los receptores AMPA y NMDA. Entonces, ok. estos receptores, al ser inhibidos, van a hacer que no se llegue al umbral de despolarización. Es decir, que no se dé ese switch así de, como lo que estábamos mencionando, ¿no? Esta especie de choque eléctrico. ¿Va a haber una transmisión del dolor? Sí, porque se sigue teniendo este estímulo, pero va a ser muchísimo menor que lo que nosotros tendríamos naturalmente si no tomáramos el fármaco. O sea, te va a doler menos, básicamente, ¿no? Ajá. Ok. Y en este caso, los AINES, que es otra clasificación, que es fármacos antiinflamatorios no esteroideos, va a estar su mecanismo de acción está basado en bloquear la producción de las prostaglandinas. ¿Cómo bloquean la producción de estas sustancias? Mediante la inhibición de la ciclooxigenasa. Esta enzima, que es la que se encarga de pasar de ácido araquidónico a prostaglandinas, la van a inhibir. Y lo que sucede es que al tener dos, estas dos tienen funciones específicas. La uno es una enzima que tenemos naturalmente constitutiva en nuestro cuerpo, en casi todos los tejidos, pero la dos es la que se induce, la que vamos a activar, por decir de alguna manera, que vamos a comenzar a producir cuando hay dolor. En este caso, o en estado de inflamación. Y esta principalmente es la que se encarga de que nosotros tengamos inflamación, fiebre, dolor, etcétera. Pero el problema, entre comillas, de estos fármacos es que van a inhibir a ambas. Pero la uno está relacionada con funciones gástricas. Por ejemplo, por eso es que de repente nos duele como el estómago cuando tomamos crónicamente paracetamol o alguno de estos fármacos, se llegan a tener problemas digestivos porque está inhibiendo a todas las funciones de la ciclooxigenasa 1. Pero al inhibir a la ciclooxigenasa 2, va a reducir la inflamación, va a reducir la fiebre y va a reducir el dolor. Ah, mira, qué curioso. Es Órale, justamente no, no sé algo qué que se cosa busca, tan compleja. Ajá. algo, pero está interesante y está divertido. Bueno, a mí me parece. Interesante está y mucho. Y en este Ajá. caso, esta inhibición puede llegar a ser selectiva, que sería lo super ideal para que ya no tuviéramos esa clase de problemas gástricos que se llegan a presentar, pero también puede llegar a ser simultánea, que es la que llega a suceder prácticamente siempre, ¿no? Que va a inhibir a ambas enzimas. Ok. Órale. Qué complejo, qué divertido y qué interesante. Y creo que me conoces muy bien y los que ya son fans del podcast saben que siempre ando hablando o bien de dinosaurios o de superhéroes. Si eres. Y esta plática me hizo recordar al villano de Deadpool 1. Ujú, Deadpool es un superhéroe que se regenera. Entonces, creo que fue un gran villano, el otro tipejo, que también era un mutante, que no sentía dolor. Entonces a Deadpool lo machaqueabas, pero se volvía a hacer, y el otro le enterrabas una espada y no sentía dolor. Pero yo me ujú. quedé pensando, órale, qué padre, pero espérate, ¿qué tal si, no sé, tienes el estómago, iba a decir, el estómago todo ya, todo tieso y todo feo, y tú no sientes, tú no te das cuenta, porque como me vas contando y como vamos hablando de toda esta parte, hasta este momento, el dolor es algo fundamental, tanto para la supervivencia de los seres vivos, ¿no? Porque te estás dando cuenta que algo anda mal. Y mi pregunta es, ¿esto existe en la realidad o nada más era una licencia que se inventó Marvel para la película? Pues toda la parte de la ficción de, sí, son O supervillanos y sea, la eso, pues regeneración obviamente no, es ¿eh? algo súper, súper inventado, ¿no? Ajá. Igual no vamos a hablar de regeneración, que sería bastante, Bueno, bueno, lo hemos visto en sí, animales. sí, pero yo hablo de Ajá. lo de no sentir dolor. Ajá. ¿Qué pasa si no siento dolor, sabe? Pues ya lo mencionaste tú todo, ¿no? El dolor es esa parte que nos dice, es un instinto de supervivencia. Por ejemplo, cuando tú estás cocinando y ya te brincó un chorritito de aceite Ay, súper sí, sentí caliente, bien feo. o sea, tú sales volando al otro lado de la cocina por reacción, o sea, es como de, evidentemente no quieres morir frito, ¿no? Entonces no es como que lo Sí. vayas a agarrar y te lo vayas a echar, o sea, es parte de esta cuestión de saber que estamos vivos y de Ay, sí. proteger nuestra integridad.
Entonces, efectivamente, cuando no sentimos dolor puede llegar a ser algo bastante peligroso. Y de hecho, sí hay una patología que es denominada síndrome de insensibilidad congénita al dolor. Estas personas Ah, perro. no Chale. sienten dolor, nada, y es algo muy interesante de ver. La parte de congénita hace referencia a que es de una herencia recesiva, sí, herencia recesiva eh, autosómica, ¿piensa? Autosómica recesiva, es decir, lo vas a heredar de Ajá. tus papás, pero tendrías que tener una pésima suerte para que tus papás ambos te hereden ese gen Ok. que hace defectuoso todo este sistema, que no vamos a hablar tanto como en esa parte de qué es lo que conlleva, que podríamos hacerlo, es algo muy interesante, pero ahorita como en Ya salieron general, 3 episodios nuevos aquí. Ajá. sí, un montón. Así siempre pasa. Y este síndrome fue descrito por primera vez en el año de 1932 por un individuo de apellido Dearborn. Y él lo que narra es que vio a una persona en Praga, si no me equivoco, que lo que hacía ¿En era dónde? ¿En en Braga? Praga, Praga, Ah. Praga, Praga. Dije, ¿cómo? No sé si estaba en Bragas o no, pero estaba en Praga. Y esta persona Ajá. lo que hacía era una especie de entretenimiento a las masas, como estas personas que luego van en el metro y que de repente ya están enterrando vidrios, que no hagan Los que eso por se- favor porque nos los pone que muy caminan nerviosos a en muchos. vidrio. Sí. Ajá. O por ejemplo, los que hayan visto LOL, tú y yo ya vimos LOL cuando empiezan a caminar en los Legos. Ay, sí. Bueno, el punto está, regresando a esta persona, era que él era llamado el alfiletero humano. O sea, él agarraba y se enterraba agujas por todo el cuerpo y lo que él vio, Dearborn, fue que no sentía dolor. O sea, y no sé si tú en algún momento de tu vida te has llegado a picar con una aguja o cuando te inyectan o lo que sea, es Ay, algo sí. bastante Sí, doloroso. sí. No es lo más doloroso del mundo, pero sí es Pero bastante. sí duele, sí. Exacto. Y esta persona traía muchísimas agujas sin sentir un solo, o sea, nada, 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 nada. Y esa fue la primera vez que se reportó este síndrome. Ok. Este por lo regular es detectado en edades muy tempranas, porque pues también está parte de los estudios neonatales, ¿no? Que se hacen tanto en la parte química como en cuanto a Lo del sus tamiz, respuestas ¿no? de, bueno, eso es la más parte como de su metabolismo y todo este Ah, rollo, ¿no? ok. Que también Ujú. podríamos hablar de eso. Pero esta parte, por ejemplo, cuando te ponen una campanita en la oreja o le ponen una campanita en la oreja al bebé para ver su reacción, ¿no? Así de si voltea o si no voltea o qué reacción tiene hacia ese estímulo, hacia ese sonido, también se hacen pruebas en cuanto al dolor. Entonces, Ok. por eso ayuda a Vaya que sea dato. detectado. Y aparte, pues el hecho de que un bebé no sienta dolor es como, ¿what? Sí. Y estas personas que las llegan a padecer, particularmente no llegan a edades adultas, justamente porque es un instinto de supervivencia, es algo que te permite mantenerte íntegro y natural, así completo, hermoso y como quieras. O, bueno, algunos no tan hermosos, pero el punto está en que te ayuda a mantenerte vivo, esto. O sea, sí es importante el Sí. dolor. A lo mejor no es muy agradable para todos, a lo mejor para algunos sí, pero no es muy agradable y es algo que nos ayuda a mantenernos vivos. Es por ello que estas personas que la padecen no llegan a edades tan avanzadas y justamente es porque está muy asociada a mutilaciones, principalmente en las falanges más distales de los dedos, o sea, como en las puntitas de los dedos, o si de repente, yo creo que a todo mundo nos ha pasado que estás comiendo muy tranquilo, lo que sea, y de repente ya te mordiste, y es un dolor indescriptible, pero estas personas no lo sienten. Y también, si llegas a buscar Ay, qué feo. imágenes sobre Pueden este arrancar síndrome, cachete, ¿no? las personas que lo tienen, justamente les faltan partes o pedazos de su membrana bucal, o sea, desde adentro. Ay, qué O sea, sí se feo. llegan a comer el cachete. Ay, ay, no, ya, ya. Ya no quiero saber nada de eso. Ay, decir, ¿para qué preguntas? No era duda, pero no pensé que llegara a esos extremos. Ay, no, yo sí tengo un umbral del dolor muy pequeño, porque Sí, incluso yo era mucho de, "Ah, échale salsa, échale", yo no, es que me pica mucho, pues, ¿no? El picante obviamente ya me estoy acostumbrando, pero estaría padre hablar de eso, ¿no? Del picante, qué pasa, pero bueno, ya sacamos a los comerciales aquí de futuros, comerciales de futuros podcasts, ¿no? A lo que voy. Nos dicen mucho que a los mexicanos nos encanta lastimarnos el hocico con el picante. sí somos. Y aquí, pues, me gustaría saber un poco sobre el gusto al dolor.
el placer al dolor, porque no solo pasa en el picante, lo he escuchado con un buen amigo, le mando saludos a Javier, que él cuando va al gym dice, no, es que a mí me gusta sentir acá cuando ya me duele el músculo y, y empiezo a sentir dolor y empiezo a sentir todo este tipo de cosas, que está padre. Pero también muchas personitas, no digo que yo, porque no, Nadie había eh, preguntado, tú solito te quemaste. me han dicho que también les genera placer, pero un placer, Ujú. llámese placer sexual, ¿no? ¿Qué nos A puedes ver, decir de todo esto? no, mejor no digo nada porque ¿Cómo? es que estaba pensando en una pregunta, pero no, mejor eso lo dejamos para fuera del podcast. Ah, ya entendí. Ok, Porque ya. mira, sí, efectivamente, el dolor puede llegar a generar placer y es algo bastante fascinante de ver porque hay personas que les gusta sentir ese dolor y hay personas a las que les gusta generarlo. Y eso nos lleva a hablar tanto del masoquismo y del sadomasoquismo respectivamente, que sería algo fascinante. Igual es como toda esta parte de ¿Fascinante de qué o qué? leerla, de Ah. platicar, ya experimentar, pues cada quien, ¿no? Pero pero sí, sí llega a suceder que el dolor genere placer. Y en este caso, las personas masoquistas que les gusta sentir ese dolor son capaces de excitarse de manera, bueno, sí, Ajá. sexual en esta índole, mediante el maltrato o el daño físico, ya sea físico, verbal o psicológico por parte de su pareja. Ah, Obviamente está, hijo. que todo sea consensuado, porfa, Sí, porque el hecho sí, de que sí, una pues, persona, por que una favor. persona sea masoquista y le guste eso y es como, ah, tú ya sabes el dato y de repente llegas y nos sorprendes con algo, es como de, a ver, espérate, o sea, es un cafecito primero, ¿no? O sea, no es como que de repente se prenda el boiler nada más porque Sí. le pegaste, o sea, o alguien que no sé, de repente está peleando y ya le dieron un puñetazo, no es como que diga, ah, no, o sea, Pégame más no, fuerte. no, o bueno, depende del contexto, ¿no? Ajá. Y las características de estas personas es que tienen un muy alto umbral al dolor y en ellas lo que va a suceder es que va a haber una alteración en el proceso del mensaje, es decir, toda esta parte de la transmisión, etcétera, y las fibras C y todo este rollo, lo que se va a ver alterado es la parte acá, en el, bueno, diseñado como si lo pudieran ver. Bueno, el punto está en que lo que va a estar alterado es en la parte del cerebro, porque como Sí. mencionábamos, muchas estructuras están encargadas de procesar este tipo de mensajes. Y una de ellas, bastante importante, es la amígdala, ya que la Ok. amígdala es como una especie Esa de amígdala es centro una maravilla. emocional. No voy a ahondar tanto en ello, pero es como esta Ajá. parte del centro emocional que se encarga de procesar muchísimas emociones y lo que se teoriza, o bueno, lo que varios artículos teorizan, es que va a haber una especie de empalme entre un mensaje y otro. Es decir, entre Ok. el del dolor y el del placer va a estar como, ¡pum! Como que van a empezar a, como que se te cruza ahí el cable, por decir de alguna manera, y va a haber esta alteración. Es decir, como tú estás acá y pleno, lo que sea, lo que les guste, En pleno lo que sea, ok. en plena, Acción. en pleno proceso de apareamiento, y de repente tu pareja, si es una persona a la que le gusta generar el dolor o que le gusta esa sensación de, no Sí. sé, porque no soy sadomasoquista, no puedo explicarlo, pero estas personas que les gusta generar el dolor en sus parejas, de repente ya te nalga, te cachetea, lo que sea que les guste, y ya va a ver esa alteración del proceso del mensaje. Es decir, Ajá. tú en un contexto estás acá, o sea, lo que quieras, no Sí. sé, me da pena de repente hablar de esto. Vas a estar con tu pareja y estás como recibiendo esta clase de mensajes de que si te está acariciando, si te está dando besos, lo que sea. Caricias, besos, como Exacto. más, Algo más placentero, sensuales, ¿no? Ajá. Más lindos. vas a tener esos mensajes de, ah, está chido, está chido, está chido, está chido. Y de repente sale de contexto con que ya te pegó, te nalgó, te dijo algo. Y como que ese cablecito en tu cerebro se va a cruzar. Y de repente va a ser así como, ok, creo que es algo que si no estuviera pasando lo otro, no me gustaría. Pero en este caso se están empalmando los mensajes y le gustó a la persona. Mira qué cosa, ¿no? El dolor te puede decir, ah, caray, ya me dolió acá, y híjole, esto no me gusta, o también, ay, mira, sí me gusta. Y pues llegamos al Exacto. final, ¿no? Ya, ahora sí, se tiene que acabar este podcast, aunque de aquí salieron ya como 7 ideas para futuros episodios que puedan salir de aquí. Y yo encantado.
Yo muy feliz, aprendí muchas, muchas cosas, prácticamente el 95% de todo lo que nos contaste, nos hablaste. Yo muy feliz, la verdad. Y pues para cerrar el episodio, eh, no sé si tengas comentarios finales, alguna conclusión de todo lo que hemos hablado. Bueno, nos has contado, porque yo nomás decía, en territorio, decía mu, de como vaca por el, por el muy así. Pues, ¿qué puedo decir que no haya dicho ya? Pues el dolor es algo natural, es algo que nosotros necesitamos para sobrevivir, es algo importante y por como ya pudimos ver ahí por encimita es algo que puede llegar a generar placer. Y de hecho este masoquismo también puede llegar a ser de cierta manera benigno, ¿no? Como mencionabas Sí, en el ejercicio o esto que llega a suceder con la picante, etcétera. Puede llegar a ser benigno. Y lo más importante ahora de todo esto que estamos cerrando para es que cerrar. ahora puedes llegar con algún amigo o con tu pareja, con lo que sea, y le puedes dar un golpe y explicarle por qué fue que le dolió ese golpe. O sea, ya no vas a llegar y vas a darle el golpe de gratis, vas a regalarle 2 pesitos de conocimiento. Bueno, si quieres, ¿no? Igual puedes nada más darle el golpe de gratis. Y ¡Órale! ahora entiendes por qué le dolió. Eso me recuerda a la escena del Rey León donde Rafiki le pega en su cabeza al Simba. Ah, ¡Órale! sí. Pero bueno, él lo hizo para explicarle que eso quedó en el pasado. Pero Sí, sí. me llevo tu consejo, lo voy a hacer. Prepárense, que les voy a llegar con un zape en la cabeza. A lo que no sepan que es un zape, es un manotazo en la cabeza así de, ¡órale! Ay, no, qué padre, qué divertido, la verdad. Muy emocionante. Y pues ya, le damos cierre. Este fue un episodio más de nuestro podcast Todo Bonito Ecos de la Ciencia. Recuerden que nos pueden escuchar en YouTube, en Spotify y también estamos en otras redes sociales haciendo otras cosas. Ahora ya con todo este nuevo equipo y no sé si quieras mencionarlas, Karen. Sí, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales que son Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, como bien menciona Uli, YouTube, Spotify, y pues hasta ahí estamos hasta el momento. Que yo recuerde, hacemos muchísimas cosas que esperamos que les gusten mucho y les puedan llegar a servir tanto como a nosotros. Y pues, ¿qué más? Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.